Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días. Bien. Sandra Becerra. Presente. ¿Qué andas por ahí, Sandy? Bien, perfecto. Juan Camaño. Sí. David Cholula. Presente, Doc. Aidet Cruz. Merced Cuapanteca. Presente. Michelle Cuautle. Presente. Fernando Cuevas. Presente, profe. Anaí de Marcos. Alfredo Díaz. Doctor, dice mi compañero que tiene problemas para entrar. Va. Bien, Alfredo. Ya, ¿no? Tiene problemas, me parece todavía. No digo, ya lo admití, lo que pasa es que lo tenía yo Ok, está todavía bien. por Gracias. entrar. Estaba ahí pendiente, en efecto. Entonces ya está Alfredo, ¿no? María Díaz. Presente. Sí, Alfredo, ya estoy, Doc. Pedro Domínguez. Presente. Araceli Escobar. Presente. María Galicia Jarquín. Presente. Adrián Gasca. Aram Gómez. Aram. Mariana González. Presente. Erasmo Guerrero. Presente. Lisette Guevara. Presente. Presente. Jorge Guzmán. Presente. Lilia Hernández. Doctor dice que si la puede aceptar. Claro, va. Ya tenemos por ahí algunos. Es que como ya son 42, y en teoría somos 30, no tengo problema. ¿Qué me quedé? En Jorge Guzmán, ya me dijiste, ¿no? Lilia Hernández, ahora sí. Presente, doctor. Sí. Herrera. Presente, doctor. Presente. Araceli. Presente. Harumi. Presente, doctor. Edgar. Presente. Montserrat. Mauricio. Presente. Alma Navarrete. Itzel. Presente. Fanny. Yesenia Parcero. Presente, doctor. Presente. Buenos días. María Ramírez. Michelle Rodríguez. Presente. José Romero. Berta Presente. Sánchez. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente, doctor.
Araceli Soriano, Presente, doctor. Jacqueline Presente, Zamora, No sirve su micrófono, profesor. el mío. No, el de mi compañera. Ya se comunicó, pero ahí está lista. Ya. Bueno, ¿hay alguien más que no haya salido por ahí? Yo, doctor. Aram Gómez, ¿Aram? Gómez Nájera. Ok. Gracias. Doctor, sí se escuchó que dije presente, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sandra, es la número 1, me parece. Sandra, sí. Escuché bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien de ustedes tiene ahorita alguna pregunta sobre lo que les mandé y hayan leído como a manera de duda? Estamos en el tema de pechimetría y estamos en el tema de manometría esofágica. Dentro, perdón, ahorita vamos a admitir a alguien más. Ah, voy a aquí a alguien más. Navarrete. Sí, sí, dime. Bueno, en principio, pues, lógicamente necesitamos saber cuáles son las indicaciones para hacerla, ¿no? Entonces, anteriormente se tenía un índice que se llamaba de Mister y lo que simplemente medía era que hubiese una acidez por debajo de 4 a nivel del esófago, cosa que no debe existir. Cuando tenemos una acidez por debajo de 4 en el esófago, quiere decir que está pasando contenido del estómago ácido hacia el esófago. Entonces, digamos, ha habido varias etapas de estudio en lo que es el esófago y créanme que es muy reciente el conocimiento que se tiene desde el punto de vista fisiológico del mismo, como que no se estudiaba mucho. Nos conformábamos muchas veces con la sintomatología y cuando más una serie esófago-gastrodenal. Empezó a existir la endoscopía y se empezó a hacer endoscopía. Entonces, por decirles a ustedes, en 1970, déjenme ver, a lo mejor un poco antes, por ahí de 1965, casi no se hacían endoscopías en Puebla. En clase. ¿Sí? ¿Perdón? Vamos a ver. Les decía yo que en 1965 prácticamente no se hacían endoscopías en Puebla, entonces pues se conformaban los clínicos con lo que tenían. En la actualidad ya la endoscopía de tubo digestivo alto es mucho más frecuente y ahora incluso podemos estar midiendo qué tan ácida está, qué tanto ácido hay dentro del esófago y eventualmente, estoy hablando contra sintomatología. Y la sintomatología clásica, y estamos hablando ya de una entidad nosológica, que es la que vamos a ver adelante, que es el reflujo gastroesofágico. Bueno, este reflujo puede ser, después se vio que no solamente es ácido. Les decía yo que se hizo por ahí un índice que se llama de Mister, a donde él analizaba cuántas veces al día había un pH por debajo de 4, cuál era el episodio más largo, si había correlación entre la medición baja de pH por debajo de 4 y la sintomatología del paciente, porque es curioso. Hay pacientes que tienen persistente o muy frecuentemente bajo esto y se ve y no tienen síntomas. Es lo curioso del caso, ¿no? Entonces, precisamente es por lo que se empezó a determinar que existía un reflujo patológico y un reflujo fisiológico. Entonces, nosotros debemos saber que todos refluimos en mayor o menor cantidad. El hecho de eructar, pues es un reflujo de gas natural.
¿quién de nosotros, hay muy pocas personas les es imposible eructar, pero prácticamente todos nosotros podemos tener eructos, eso es un reflujo. Y entonces ahora, desde entonces de Mister tenía por ahí un índice que si estaba por debajo de 17, quería decir que tenía un reflujo fisiológico. Ahora, es curioso porque hay personas que a pesar de que tuviesen un reflujo fisiológico, estaban sintomáticos. Entonces, llegamos al extremo, ahora que veamos el tema, vamos a ver en lo que consiste la llamada, el llamado esófago pirosis funcional. Entonces, regresando al tema y tratando de contestar directamente la pregunta, dices, ¿qué tan sensible es? Cuando solo se utilizaba la medición de pHimetría, pues solamente se sabía cuánto refluía de ácido. Sin embargo, hay pacientes que a su vez de que refluyen del estómago hacia el esófago, también refluyen del duodeno al estómago. Entonces, lo que refluye del duodeno al estómago es líquido pancreático y el líquido pancreático hace que se alcalinice el contenido. Entonces, tomando en cuenta que cómo vamos a medir nosotros entonces que existe reflujo, en la actualidad ya se inventó, desde ese punto de vista, para reflujo no ácido, una pHimetría sola es poco sensible. Y la verdad es que la sensibilidad para mostrar alteraciones en ese sentido, pues es bastante elevada, es alta. Entonces, ya contestando a la pregunta que hiciste, pues es elevada. Pues tiene una buena sensibilidad del estudio para saber que al paciente refluye. Y ya más adelante, dentro del tema que tenemos acá, que está la manometría, es ver si hay o no trastornos de funcionamiento del esófago en relación a que no tenga peristalsis o tenga una peristalsis exagerada o que tenga una normoperistalsis. Y también cuando hay una normoperistalsis y tenemos nosotros obstrucción a nivel distal, puede ser que pueda también detectarte esto porque si tenemos una manometría podemos medir la presión que existe en la parte final del esófago, en el cricofaringio y en el cuerpo de peso. Entonces son los dos estudios que vamos a analizar hoy justamente y es a donde estamos metidos. No sé si esto contestó a tu pregunta. Ok. ¿Hay alguna otra? Que tenemos ahorita la puerta abierta. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Lo que menciona de la imposibilidad de eructar se considera patológico? No. No. Hay personas que de suyo no pueden. Hay cosas que no pueden hacer muchas personas. Hay personas que no pueden sacar la lengua y subirla. O sea, pegarla hacia arriba. Eso no es patológico. Es algo similar, por decir así. Ah, ok. No. No, no pasa nada. Si no puedes hacerlo. A propósito, a partir de todavía esta semana, voy a estar admitiendo en cualquier horario. A partir de la próxima semana, no veo por qué no entren a las 9 de la mañana, cuando mucho hasta las 9:05 estaré admitiendo. Ya más adelante no estaré admitiendo ingresos. Le digo porque ahorita estaba solicitando ahí un ingreso, ya lo admití, o lo admití, no sé. Y el punto está en que va a ser así. Bueno, entonces, en cuanto a lo que estamos mencionando, ahí les va. Aquí tenemos algo que ustedes ya conocen, ya les mandé a ustedes esta plática. Entonces, en cuanto a pHimetría, observen ustedes que se introduce un catéter que tiene, observen ustedes el catéter, hay manera de en varios niveles poder medir el pH. Otros, este es el catéter que entra, se lo introduce, es nasogástrico, es realmente delgadito, no es muy molesto introducirlo. Entonces, va conectado a un cablecito y ese cablecito se conecta al sensor propiamente dicho, que pues lo pueden ustedes ver acá, lo pueden ustedes ver, se queda en un cinto, ustedes pueden ver algún tipo de pHímetros que se pueden utilizar. Aquí está esta chica, aquí están estas bebés. Entonces, una mayorcita con su pHímetro y otra con su pHímetro. Ciertamente en esta edad es bastante difícil hacer los estudios esto y si pueden avisar o no pueden avisar. Una de las cosas que tiene el aparato es que
se supone que cuando el paciente siente pirosis, puede oprimir unos botones, y esos botones son si está de pie, si está acostado, si es de día, si es de noche, si comió recién, si no comió, o sea, pueden tener varias formas de monitorizarse. También existe uno inalámbrico, aquí tienen ustedes, que también es inalámbrico. Entonces, normalmente se introduce y se fija un rato en el esófago y se conoce como Bravo, y finalmente se desprende y se evacúa y ya se elimina, ya no hay mayor problema. Entonces, aquí el objetivo realmente es medir más o menos a esta altura, en el primer tercio del esófago, que no esté regresando. Aquí se puede observar incluso en este recuadro la cantidad de ácido que está regresando. Y entonces nosotros obtenemos una gráfica como esta y pueden ustedes observar en la línea roja que se supone que el pH está por arriba de 4. Entonces aquí, por ejemplo, esta persona tiene muy pocos episodios por debajo de 4 y esta persona tiene muchísimos episodios por debajo de 4. Entonces se supone que esto es bastante patológico y esta pues se supondría que no lo es. Bien. Entonces, aquí tienen ustedes otro paciente que tiene esofagitis, por ejemplo, y pueden ustedes observar el pH de 4 que está en la línea roja y cuántas veces durante este periodo que se le midió, pues tiene el pH por debajo de 4. Esta, pues, es la que les había yo mostrado hace un momento. Entonces, ahí tienen ustedes las formas de estarlo midiendo. En la actualidad, les decía yo, si solamente lo que queremos ver es acidez, ya se queda corto este estudio. Entonces, este estudio prácticamente ya se abandonó, pero es el antecedente al nuevo estudio que es este. Y este nuevo estudio mide ambas cosas. Es un sistema de monitoreo de reflujo, de pH, pero también con impedancia. ¿Ustedes tienen una idea de lo que significa la impedancia? A ver si alguien quiere contestar por ahí. Bueno, mejor pregunto, es más fácil. A ¿Es ver, la Maricela. resistencia que tienen los tejidos? Exacto, al paso de la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un sensor, cuando no existe líquido en el esófago, estará marcando más resistencia o menos resistencia. Y de repente sube el líquido. Cuando sube el líquido, habrá menos resistencia o más resistencia a la conducción de la corriente. ¿Más resistencia? No, el líquido, acuérdense ustedes que a la corriente el líquido produce menos resistencia. Nosotros, por ejemplo, ustedes seguramente en su práctica clínica ya han entrado a quirófano o en algunas circunstancias y han visto cómo trabaja un electrocauterio cuando estamos haciendo hemostasia, o incluso podemos cortar con él en modo de corte. ¿Sí? ¿Lo tienen en mente? Cuando estamos en el quirófano y estamos con un cauterio dándole a la corriente para hacer coagulación, que hasta huele como a chicharrón. Sí, doc. Ustedes lo han experimentado. Bueno, normalmente ustedes saben que se tiene que conectar una placa en una parte distal del paciente, sea el brazo, sea el muslo, a veces en la espalda, se puede poner, y ese, digamos, es un polo de la corriente. Va a la máquina y el otro polo para cerrar el circuito es la punta del electro. Y entonces la máquina va a regular la cantidad de corriente que quiere que pase. Yo les preguntaría a ustedes, yo tendría que poner mayor intensidad a la corriente en pacientes gorditos o menos. Y a la inversa, en pacientes flacos, mayor intensidad o menos. Menor resistencia con los ¿Menor gorditos, resistencia con doctor. quiénes? Con los gorditos. Con los gorditos. Ahora, ¿por qué piensas que da menor resistencia a un gordito? A la No, corriente? perdón, con los Entonces, flaquitos. quiere decir que con 30 o 25 ya voy a poder estar coagulando en un paciente gordito. ¿Por qué piensas? Ah, perdón? por la cantidad de agua que tienen. Es menor. Exactamente, el punto está, estoy de acuerdo contigo en cuanto a cantidad de agua, pero el gordito normalmente, aunque pueda Tiene tener en menos agua. forma de bloque mayor cantidad de agua que un flaco, pero tiene mucho mayor cantidad de grasa. Y la grasa ofrece una mayor resistencia al paso de corriente, curiosamente.
Incluso se utiliza para aislar muchas veces, se utiliza también para, aparte de que se aísla un poco en algunos tanques, lo utilizan para bajar la temperatura cuando pasa corriente por ahí en algunos dispositivos eléctricos, ¿no? Entonces, mientras más grasa hay, más resistencia hay a la corriente. Por lo tanto, la impedancia es mayor. Mientras más flaco se tiene una menor impedancia y ciertamente donde hay más agua hay menor impedancia. Entonces, si yo no tengo reflujo, lo que estoy midiendo es la impedancia de la mucosa vacía. Quiero decir, de la luz del esófago vacío, o sea, la de la mucosa. Y vamos a suponer, y ahorita les voy a poner la próxima gráfica que tenemos aquí. Están viendo bien, ¿verdad? La cuestión es. Entonces, acá está el sistema de monitoreo de reflujo con pH y impedancia, que ya les mostré el aparatito. Ahí también se mete una sondita, y entonces la impedancia, cuando el líquido baja bruscamente. Entonces, aquí les voy a mostrar uno a donde se puede observar ambas cosas. Entonces, en uno de los casos, está midiéndose aquí la pHimetría, y aquí se está midiendo la impedancia en varios sitios. Entonces, observen ustedes que este paciente estuvo con el pH por arriba de 4, o sea, no tenía reflujo propiamente medido en esta zona. Sin embargo, lo que se puede ver es que hay caídas de la impedancia. Esto que está acá son mediciones de la impedancia, se miden en ohms. Y entonces, acá tienen ustedes hasta 2000. Entonces, aquí lo que tenemos son caídas de impedancia y lo que está traduciendo es que este paciente tiene reflujo no ácido. Entonces, en la actualidad se miden las dos cosas. Eventos de reflujo ácido y de reflujo no ácido. Entonces, hay personas que pueden tener solamente reflujo ácido durante un periodo del día y pueden tener reflujo no ácido durante otro periodo del día. O incluso el que acaba de comer y que tiene reflujo, probablemente la comida que, suponiendo que se metió por ahí bicarbonato y va a tener reflujo, bueno, pues ese reflujo mientras el bicarbonato está ahí, pues va a estar por arriba de 4. ¿Qué quiere decir esto? Y que lo está detectando. Claro, esto siempre tendrá que estar acompañado con líquido, ¿no? Entonces, una cierta cantidad de líquido para que lo pueda detectar el aparato, en ese sentido. Bien. Decía que se emplea la impedancia para detectar la actividad de reflujo y aparte se utiliza el pH. Entonces, de esta manera se puede categorizar, les decía yo, que ha habido un episodio de reflujo ácido o no ácido. Eso es todo. Y entonces ya para la revisión total, cuantifica cómo están estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Miren ustedes, por ejemplo, aquí hay un paciente a donde prácticamente todo el tiempo ha tenido, acá son reflujos ácidos y se acompaña de la caída de la impedancia. ¿Por qué? Porque aunque sea ácido, la impedancia cae. Esto sirve más cuando no existe acidez y cae la impedancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente está teniendo reflujo de todas maneras y es un reflujo que es no ácido. Y es curioso, porque las sales biliares dañan más la pared del esófago desde el punto de vista de producir displasia y neoplasia que eventualmente el propio ácido. El propio ácido está más asociado con esofagitis que con un momento dado neoplasia, ¿no? Para que sepan ustedes. Okay. No sé si ustedes tengan este texto, no lo he vuelto, digamos, como para que ustedes tengan, vamos a buena hora. Esto de los episodios de reflujo, la impedancia les decía yo que se mide en ohms y pues se supone que un reflujo se define como una caída de la impedancia. Entonces, este es el pie de la página que decía que en la figura 1, según evento de reflujo no ácido, y eso es lo que estamos midiendo. Entonces, disculpen esta diapositiva, lo que pasa es que todavía falta que la haga yo con este formato. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta en lo que consiste la pHimetría. El paciente, por cierto, se va con ella 24 horas. Hay algunos estudios que lo dejan hasta 48. Y ya habrán ustedes visto el aparatito que les mostré. Aquí, por ejemplo, se muestra si está de pie, si está acostado, si es de día,
si tiene alimento, si no tiene alimento, y puede estar medido según la intensidad que tenga, ¿no? Uno es lo más frecuente, lo sentí, y tiene que asociar todo esto para que nosotros sepamos cuándo es que sucede más el evento si es que se tienen eventos de reflujo, ¿no? Doctor, Venga. bueno, son dos preguntas. La primera es que si la clínica en los pacientes es exactamente la misma en el caso de un reflujo ácido y uno no ácido. Y la segunda es que en caso de que tengamos un reflujo no ácido, la única manera de detectarlo sería con la pHimetría. Bueno, el paciente no tiene manera de distinguir si tuvo reflujo ácido o no ácido. El organismo ahí solamente va a responder como pirosis. El paciente va a decir, tuve pirosis. Acuérdense ustedes que el signo, no acuérdense, bueno, ya lo saben que bueno, pero si no, pues lo estamos aprendiendo. El signo clásico del reflujo es la pirosis. Y la pirosis es un como quemante tipo ardoroso retroesternal que muchas veces el paciente lo refiere del epigastrio y que le llega hasta el cuello. Incluso, desde el punto de vista de hacer una serie esófago-gastrodenal, ellos clasificaban el reflujo como del tercio inferior, tercio medio y hasta el tercio superior. Hay pacientes que refluyen hasta la parte más alta. Incluso también hay pHímetros que nos permite ver eso. Si tienen varios sensores, podemos ver hasta dónde se está midiendo el pH por debajo de 4. Entonces, no, el paciente no tiene manera de saber qué es lo que está refluyendo. Muchas veces es pirosis, otras veces no sienten pirosis. Entonces, ahí probablemente podríamos hay quien pueda discernir, es que a veces me arde y a veces no. Y entonces nosotros los médicos poder decir, porque yo siento el sabor de la comida. ¿Quién de nosotros? Bueno, no sé, yo sí, porque además tengo reflujo gastroesofágico, probablemente patológico, pero no tengo esofagitis, tengo una pequeña hernia hiatal, pues no le echo caso porque me la controlo muy fácilmente. Con dieta no tengo ningún problema y si transgredo y como lo que comemos todos los mexicanos, de antojitos y con un poco de grasa y chile, pues obviamente pues, va a tener reflujo molesto, ¿no? Y ahora que veamos la enfermedad por reflujo, les voy a hacer algunas precisiones. Pero lo que iba yo es hay personas que sienten que se les regresa, ¿no? Entonces, esos que sienten que se les regresa, a veces dicen, a veces me arde y a veces no. Entonces yo puedo pensar, a veces es ácido y a veces no es ácido. Pero también a veces puedo pensar, a veces es con chile. Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué el alcohol cuando refluye no arde? No sé si tú misma, Mariana, que me hiciste la pregunta. No, la verdad no sé. ¿Tú has tomado algún traguito de algún licor fuerte y cómo se siente cuando baja? Pues sí, la verdad, o sea, no arde, pues. Bueno, la primera vez cuando baja, pues medio arde, o cuando menos a mí me pasa, ¿no? Yo no soy tomador, pero cuando me ha llegado a dar, por ejemplo, anís, sí, que es un poco fuerte, casi, le digo, yo prácticamente soy abstemio, pero sí he llegado a probarlo, por supuesto, y pues me arde cuando baja. Pero ¿saben qué sucede? Que el alcohol anestesia la mucosa. Ustedes pónganse un poco de alcohol en la lengua, pues obviamente lo más sencillo, el más potable, pues es un ron probablemente, ¿no? O un whisky o lo que sea. Pónganlo en un algodón y pónganselo un rato en la lengua, se duerme. Entonces, por eso el reflujo de alcohol, rara la vez los pacientes lo perciben. Pero hay un detalle, el reflujo de salsa, por ejemplo, ese sí se siente. Y entonces para eso no sirven los medicamentos. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre esto. Doctor, entonces cuando el reflujo es no ácido, la gráfica tendría que subir, ¿no? En ese sentido ya entendí tu pregunta. A ver, déjame checar. En ese sentido, vamos, aquí puedes tú ver. Aquí todo el tiempo el pH estuvo por arriba de 4. El paciente tuvo reflujos, pero nunca tuvo un reflujo ácido, ¿ya te fijaste? La gráfica está prácticamente todo el tiempo por arriba de la línea de pH de 4, ¿sí? O sea, nunca tuvo un reflujo ácido, pero desde el punto de vista de la impedancia, cuando da el bajón sobre la línea de referencia, cuando da el bajón,
entonces quiere decir que hubo reflujo. Es hacia abajo. Es diferente de este paciente a donde está por arriba del pH de 4, no hay reflujo, bueno, no sabemos aquí si hay reflujo o no, porque al estar por arriba del pH de 4 se supone que es normal, pero de repente, cuando baja de la línea de referencia, quiere decir aquí que hay reflujo. Y entonces, fíjense ustedes cómo aquí donde hubo reflujo, sí lo detectó la impedancia, ¿se fijan? O sea, bajó la impedancia bruscamente, ¿ya vieron? En todos los casos bajó asociado a un pH por debajo de 4. Aquí, ¿qué pasa? Pues obviamente, si tú tienes un reflujo ácido, la impedancia baja. ¿Para qué sirve la impedancia? Sirve para discriminar que tengas un reflujo que no sea ácido. Por ejemplo, aquí nunca fue ácido, pero sí hubo reflujos. ¿Sí? ¿Ya entendiste? ¿Dónde veo lo del reflujo? Cuando la impedancia disminuye la resistencia bruscamente, entonces aquí esto es positivo a reflujo. Por debajo de las líneas que nos ponen acá, porque viene la gráfica aquí, de repente baja, viene la gráfica aquí, de repente baja, viene la gráfica aquí, de repente baja, y lo mismo acá, quiere decir que aquí hubo una disminución de la impedancia. Acá se me parecen artificios, pero aquí sí. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Venga. O sea que cuando hay un reflujo de tipo alcohólico, ¿no es ácido? ¿O solamente, como usted dice, no se va? No lo vas a detectar como ácido, pero cuando es curioso, porque cuando tienes un reflujo y te echaste unos tragos, pues puedes tener acidez. Entonces puede detectarlo el pHímetro. Pero si no está ácido porque a su vez comiste otras cosas, no sé, se me ocurre que le hayas entrado a los tacos de carne, probablemente no les pusiste limón, ¿no? Y no le pusiste salsa en esta ocasión, pues a lo mejor las tortillas alcalinicen discretamente el reflujo y entonces no se va a detectar ácido. Sin embargo, la impedancia sí va a ir hacia abajo y no importa, el alcohol no tiene que ver. Ahora, de que daña el alcohol, eso sí, denlo por un hecho. Muchas gracias. Ok. Doctor, Sí. entonces el reflujo que no es ácido, aún así también causa daño, como el Sí, que sí bueno, es ácido. depende, porque si tienes un reflujo y en esa ocasión fue de comidita, no te pasa nada. Pero si el reflujo es sin alimentos y es no ácido, entonces ya puedes inferir que viene del duodeno. Y entonces se mezclaron dos líquidos, se mezclaron el pancreático y el biliar. Y entonces el pancreático no hace daño, ese nada más alcaliniza y por eso es no ácido. Pero el biliar, las sales biliares sí dañan a la mucosa tanto del estómago como del esófago. Y los pacientes que tienen esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal dentro del esófago, que tiene potencial de malignizarse en los pacientes que tienen reflujo, pues vamos a decir, biliar, la frecuencia de displasia es un poco mayor. Entonces, por eso se piensa que... Y daña, por ejemplo, la gastritis alcalina no se trata con omeprazol, ¿no? Una vez que ustedes tienen en forma indirecta, cuando se hace endoscopía, los endoscopistas observan lo que le llaman lago biliar. No tiene por qué haber un lago biliar en el estómago, si es que el píloro es suficiente. Sin embargo, hay pacientes que tienen mucha bilis en el estómago y se quejan de molestia. Entonces, se descarta que tengan Helicobacter pylori, se determina que tienen esofagitis y gastritis. Eso lo vamos a ver más adelante. Doctor, ¿Algún otro? sí. ¿Qué indicaciones se le da a los pacientes en cuanto a dieta y medicamentos que han estado tomando? ¿Qué indicaciones se les da mientras se hace la prueba? Normalmente se les pide que desde 3 a 7 días antes dejen de tomar inhibidores de bomba. Porque si están tomando inhibidores de bomba, uno de los efectos es que el paciente pues, va a tener el pH normal, siendo que tiene reflujo. Entonces se trata de que no sea así, ¿no? Claro, ahora con impedancia no hay problema, porque se le puede decir, pues tienes reflujo. Pero si está tomando omeprazol, pues le van a quitar el pH bajo. Entonces, se les quitan los medicamentos que tienen que ver con
básicamente con la producción de ácido, sea ranitidina, o sea bloqueadores de los receptores H2, o sea omeprazol, que son de bomba, ¿no? Los bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, pueden estar comiendo normal, porque uno de los objetivos es llevarlos a su vida más o menos habitual. Y ellos pueden estar como quieren. Entonces, lo que se quiere medir es cómo están. Claro, se les pide que tengan ahí a lo mejor una dieta blanda, pero de preferencia pueden estar haciendo su vida normal. No la pueden hacer tan normal por razones obvias, pues tienen ahí la sonda puesta, ¿no? ¿Más? Bueno, nos pasamos a la manometría. La manometría lo que va a medir es la fuerza de contracción del estómago o la falta de ella. Y entonces, originalmente se medía, déjenme quitar acá, esto que estoy moviendo, ¿lo ven ustedes cómo lo muevo? Donde dice Araceli Escobar. No. No. No, doctor. O lo único que ustedes ven es la gráfica, La ¿no? presentación. Ujú. Sí, solo la Ok, lo que gráfica. pasa es que pensé que la pantalla se compartía todita, pero ya vi que no. Bueno, entonces voy a pasar, es que quiero ver. En esta gráfica lo que estoy mostrando es, del lado derecho, es una grafiquita antigua a donde ustedes pueden observar el tubo donde dice faringe, donde dice esófago y la parte inferior. Y pueden observar ustedes una gráfica. Aquí el cricofaringeo es un músculo que tiene bastante fuerza y entonces produce un aumento de la fuerza y la gráfica hace que pues aumente en la manometría, pues se pueda medir los milímetros de mercurio que tiene acá. Y eso mismo sucede en el esfínter esofágico inferior. Pues pueden ustedes observar, aquí obviamente se muestra muy plano, no se muestran las ondas peristáticas que tiene el esófago, pero pues esta podría ser eventualmente una manometría patológica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esta imagen? Que en la actualidad se hace lo que se conoce como manometría de alta resolución, ¿no? Y es algo de lo que estamos mostrando acá, manometría esofágica de alta resolución. Entonces, en la actualidad, los fisiólogos nos van a mandar imágenes como estas. No las tenemos que interpretar nosotros, en realidad ellos las interpretan, pero pues tendremos que asociar nosotros. Y observen ustedes, mientras menos presión, más azul. Mientras más presión, va utilizándose el espectro de colores hasta llegar al violeta. Entonces, pueden ustedes observar que mientras más rojo, más intenso, la presión es mayor. Entonces, lo rojo traduciría esto. Y, por ejemplo, tiene, aquí si ustedes se fijan, tiene alternancias porque se ve rojo, se ve verde, se ve amarillo y se vuelve a ver rojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto no habla de, en realidad, a qué altura está en sí. Por decir, bueno, sí habla de la altura, porque en este caso es el esfínter esofágico superior y aquí está el esfínter esofágico inferior. Entonces, los colores, lo que hace en el estudio es que se les dan a deglutir a los pacientes con un vasito de agua común y corriente. Claro, ya se tiene el manómetro adentro, que también es, otra vez, es una sondita, y antes se hacía con baloncitos, en la actualidad son transductores de presión que no necesitan inflarse un balón. Entonces, acá tienen ustedes dice, evidencias de zonas de presión generadas por el esfínter esofágico superior, que es este, y el inferior, que es este. Si se fijan, el esfínter esofágico inferior produce un aumento muy discreto comparado contra el superior, que es enorme, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Y hay varias cosas que se pueden analizar en esto. Pero lo que me interesaba es que supieran ustedes cómo es que se determina. Entonces, yo les preguntaría aquí ahorita, ¿hay mucha o poca presión acá, en la parte media del esófago? Poca. Poca. Poca presión, Poca. ¿no? Y en el esfínter esofágico superior hay mucha, ¿no? Y acá como que sería intermedia, ¿no? Estaríamos en el orden de los 40 a 60 milímetros de mercurio. Ustedes ya se han inflado un brazo hasta 200 milímetros de mercurio, o nada más en 150, 180, ya sienten bastante feíto, ¿no? Pues miren, el cricofaringio puede apretar hasta eso, 140 milímetros de mercurio, ¿no? Y acá
el esfínter esofágico inferior pues anda por ahí de hasta 60, ¿no? Pero vamos a ver ahora algunas imágenes patológicas. Pues es para que se empiecen a habituar, porque uno de los temas que vamos a ver originalmente es justamente el de patología, digamos, trastornos funcionales del esófago. Observen ustedes, dice, evidenciado zonas de presión que indican, para eso hablan del esfínter esofágico inferior, dice que el hecho de la impresión diafragmática crural es la que se está mostrando también aquí en D. Observan ustedes diferencia entre la anterior y esta, a donde es menor la presión que tiene este paciente en la zona, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que aquí es 140, ¿no? Sino todo lo contrario, que está por acá, está entre estos colores, entonces tiene 50-60, pero de todas maneras ahí está. Y aquí en esta parte, pues ni siquiera tiene presión prácticamente, está oscilando de 0 a 10. Bueno, ahí va. Normalmente a los pacientes se les da a deglutir. Entonces, esto sí es en el tiempo y aquí es en la parte superior, media, inferior del esófago y hasta el esfínter esofágico inferior. Y aquí se habla de lo que se conoce como IRP, y entonces este IRP es este segmento a donde la presión es más baja, pero los pacientes cuando van deglutiendo en el tiempo va bajando el líquido, aumenta la presión, pero llega un momento donde se abate la presión, se pone amarillo, va en verde, no deja de haber presión, y aquí sí como que nos da la impresión de que existe una onda peristática. ¿Están de acuerdo? Cambia totalmente. Y esta es un análisis de relajación normal. Entonces, acá aumenta la presión de repente y como que empuja y no deja de haber una presión siempre en el esfínter esofágico inferior. No llega a hacerse, bueno, aquí en este segmento llega y se hace 0, ¿se fijan? Y entonces va a bajar el agua, por supuesto, si es el trago de agua, aquí desde el punto de vista físico caerá en este momento y acá vuelve otra vez a cerrarse el esófago. Incluso al final tiene una onda peristática que empujará con fuerza, pero vuelve a recuperar el tono, el esfínter esofágico inferior. En esta zona es un episodio de relajación. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con este? Doctor, en el anterior, ¿qué significa lo de, bueno, desde el punto de inversión de presión, pero qué es eso? El PIP, de punto de inflexión, de presión. Lo que traduce dice que es el esfínter esofágico, que es la impresión de la crura diafragmática. O sea, cuando porque una cosa es la presión directa del esófago y otra es una presión indirecta que puede tener digamos, en lo que abraza el diafragma. Eso se conoce como crura diafragmática, el músculo que abraza al esófago en sí. Entonces, simplemente traduce en ese segmento la presión. Eso es lo que, según esto, están poniendo como punto de inversión de la presión. Claro, observen ustedes que, ¿por qué dice punto de inversión? Porque está verde y de repente en esta zona está solito. Eso sería todo. Entonces, eso es lo que traduce. Hay algunos otros puntos que la verdad es que son complicados. Incluso a los fisiólogos esofágicos o a los que hacen la especialidad en fisiología, digamos que son los de los aspectos neuroendocrinos del esófago y de motilidad, no es tan simple. Incluso no se acaban de poner de acuerdo. Hay una clasificación de Chicago que todavía no deja satisfechos a todo mundo. Por cierto, se los comento. Bueno, ahí va. En este caso, tienen ustedes, dice que existe ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan ustedes hace un momento cuando deglutió la persona? Aquí se observa un aumento de tono persistente, pero no se encuentra una disminución como en este caso, que es lo esperado habitualmente. Entonces, eso es patológico. Ya más adelante veremos en qué consisten cada una de las patologías, ¿no? Esto sucede en una enfermedad que se conoce como acalasia. Entonces, no se relaja el esfínter y aquí hay un poquito de aumento de la presión persistente, pero hay otras imágenes de acalasia que les voy a mostrar más adelante. Ok. Miren ustedes, en este caso dice
cómo está la peristalsis, y aquí encuentran un defecto peristáltico largo. Si observamos nosotros, por ejemplo, estos defectos cortos, contra probablemente una deglución que hace rato vimos, a donde no se encuentra ningún defecto peristáltico. ¿Ya vieron? Vean esta y compárenla con estas, a donde aquí no hay aumento de presión, porque está en azul. Ya les quité la gráfica de aquí, bueno, de hecho no las traen las imágenes. La imagen que veníamos viendo al principio, que era como de escuelita, esta. Entonces, bueno, ahora ya no la van a quitar, y ya nos dejan estas cosas, y el fisiólogo se supone que está anotando esos aspectos. Después de deglutir, hay ocasiones en las que les dan varios tragos y entonces se observan aquí varios picos de deglución con aumento de presión y se van viendo varias gráficas de bajada. Bien, en este caso tenemos lo que se conoce como acalasia tipo 1. Esta es parecida a la que nos muestran acá. ¿Se fijan ustedes? Es como verdecito todo el tiempo, o sea, tono, 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 y nunca dejó de tener tono. Entonces, ahí la tienen ustedes. Hay tono, nunca deja de tener tono, ¿sí? Está, pero un tanto como que no traduce eventos de mayor y menor presión como de peristalsis, ¿no? Observen ustedes la acalasia tipo 2. En esta acalasia tipo 2, lo que se ve es una enfermedad donde está aumentando, incluso la acalasia se conoce por la hipertonía del esfínter esófago inferior o la falta de relajación de este esfínter. Entonces, aquí la bronca es que los pacientes no tienen adecuada inervación en el cuerpo del esófago y da un efecto paradójico y aumenta la presión en la parte del esfínter esófago inferior. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Pues que no va a poder pasar. Entonces, acá todo el tiempo ustedes tienen un aumento del tono y pues tienen ustedes aquí un discreto aumento del tono. Acá no hay nada de tono. Acá un discreto aumento, pero no se conforma ni siquiera una columna. Como ustedes pueden observar, como aquí hay una columna, ¿no? Acá hay uno a donde se conoce como esófago en cascanueces. Aquí el paciente tiene un aumento de peristalsis. Estos pacientes producen, hagan de cuenta que tiene cólicos esofágicos, tienen dolores intensos que a veces nos llevan a tener que hacer diagnóstico diferencial con infarto. O sea, tienen mucho dolor. Y en la manometría, lo que se observa, y observen ustedes, tiene un aumento de presión cañón que normalmente se ve acá y en una deglución, pero no tan largo, ¿no? Entonces, hace rato teníamos una imagen, se acordarán ustedes esta, donde tienen ustedes un segmento de aumento de presión, pero miren ustedes la deformidad que muestra en el esófago en cascanueces. O la intensidad en persistencia de lo que se conoce en la actualidad como estos de martillo de las personas que están con los aparatos estos que utilizan para perforar pavimento, es lo que le llaman jackhammer, pues eso es lo que traduce. En la parte final, un poquito lo que les voy a mostrar, por ejemplo, aquí lo que se tiene es prácticamente no hay peristalsis, ¿ya vieron? Lo que se conoce como aperistalsis. Entonces, aquí se les da deglutir, aquí se les da deglutir y nada. Está en azul, más azul, cero presión. Verdecito, un poco de presión, rojo o hasta el violeta, mucha presión, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien, nada más quise mostrarles aquí, estas imágenes son radiológicas. Miren ustedes cómo se ve este esófago en cascanueces, ¿no? Entonces le llaman en cascanueces porque los que conozcan los cascanueces ven que tienen como las patitas que hacen que se presione la nuez, son como estriadas y aquí pues se ve un estriado grande. Entonces se supone que es lo de los cascanueces. Entonces, bueno, que ven ustedes aquí, pueden ustedes observarlo acá, más o menos. Se supone, a mí me gustaría para compararlo más, como el que les estoy mostrando en rayos X, porque se supone que acá esto traduciría rojo, traduciría a la mejor verde, traduciría a la mejor azul y nos permitiría ver mucho mejor esto. Aquí se traduciría súper rojo, porque es una superpresión, ¿sí se entiende, no? Y aquí, por ejemplo, esta es una imagen típica de acalasia, donde la parte inferior está con el tono muy aumentado y aquí pues no tiene ningún tono. Entonces esta, por ejemplo, que es la más frecuente, puede estar traduciendo
este caso. Esta. Y hasta eso no, porque, perdónenme, discúlpenme. Entonces, esta, lo que le faltaría acá sería a lo mejor un poquito de aumento de tono. Entonces, aumento de tono acá, nada acá prácticamente o muy poquito, y aumento de tono acá. Aquí esto como que me gustaría verlo más hacia el anaranjadito, ¿no? Entonces, sería más típico que nos estaría traduciendo ahora sí esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, con esto es la última diapositiva. Aquí lo que les quiero mostrar, y esa es la clasificación de Chicago, donde se muestra un IRP de tales características, y ellos van haciendo todas estas cuentas. Si sí tiene hiperistalismo, pues es acalasia. Tiene 3 tipos de acalasia. Si hay ausencia es tipo 1, si hay presurización del 20% es tipo 2, y si hay una contracción prematura, pues tal. Incluso a esta antes le llamaban acalasia vigorosa. Y luego tenemos aquí una obstrucción en la unión esófago-gástrica si el RP es mayor de 15, pero la peristalsis está presente o débil. Acá no hay peristaltismo, aquí sí hay. Y entonces puede ser una obstrucción mecánica o una variante de acalasia. Si el RP es normal sin peristaltismo, pero aquí hay otras medidas que no sé de dónde las sacan, el OEDL y el ODSI, bueno, aquí está que se supone que es la integral de contractilidad distal, la latencia distal, etcétera. Eso ya es muy técnico de cosa de los colegas. Sí, pues trastornos motores como aperistalsis, espasmo esofágico o esófago hipercontráctil. Y están entonces los que veíamos todavía más abajo, pues si no tiene nada de eso, pues el paciente está normal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería yo mostrar el día de hoy. No sé si tengan algún comentario o pregunta sobre esto. Doctor, Entonces, los pacientes con la peristalsis, sí. ¿por qué llegan a consulta o cómo se dan cuenta? Bueno, vamos a suponer que estamos hablando de un paciente con acalasia y donde haya peristalsis, ¿no? Entonces, los pacientes empiezan por tener, ellos no hacen propiamente un reflujo gastroesofágico, pero se hacen un reflujo esófago-faríngeo. Entonces, estos pacientes a veces, para empezar, tienen una halitosis del cocol porque se empieza a guardar mucho tiempo el alimento. Y a veces cuando refluyen, hacen una especie como, no hacen intento de vómito, sino es una especie de se me regresó, que pues es propiamente un reflujo. A veces sí pujan y resulta que se les regresaron trocitos de piña que se comieron el sábado y los encontraron el lunes. Entonces, aparte huele a rayos, roncan mucho. Para deglutir, pues empiezan a tener la sensación al principio de presencia de algo ahí retroesternal, pueden tener dolor retroesternal, y eso es lo que hace que los pacientes tengan, lo que nos puede traducir que el paciente no tiene peristalsis desde el punto de vista clínico. Claro, a estos pacientes que les dicen eso, podemos mandarles una serie esófago-gastrodenal y observar imágenes como la que les acabo de mostrar. Incluso se muestran hasta, ahora que veamos acalasia, vamos a mostrarles cómo se observa. ¿Qué otra cosa? Pero no nacen con eso, ¿verdad? ¿No hay que, perdón? No nacen así ya. No, normalmente la acalasia se empieza a manifestar después de los 15 años, 20 años. Incluso ahora que veamos el capítulo, pues esas son las características que vamos a ver. O sea, niños que nazcan con aperistalsis, no. Niños que nacen con incompetencia del esfínter esofágico inferior y refluyen mucho, eso sí, se ven muchísimo. Claro, hay atresias esofágicas, a donde pues no tienen esófago los chavos, o tienen un segmento de esófago. Es todo un tema que probablemente ustedes, si ya vieron pediatría, pues el tema de atresia de esófago es importante, ¿no? Sobre todo para recién nacidos, porque luego tienen fístulas y algunas de las atresias del esófago pues no son ni compatibles con la vida, ¿no? Entonces, si no se detectan a tiempo, pues mueren por broncoaspiración y neumonía los chavos casi luego. ¿Alguna otra? Doctor, ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones? Para hacer una manometría, pues que tengas una estrechez que te impida meter el aparato. Si tienes un cáncer de esófago, ¿para qué le quieres hacer una manometría? Dice lo que necesita es atender su cáncer de esófago. Entonces, ahí depende cuál es lo que andas tú buscando son trastornos motores. Ahí sí te puedes anticipar
con una serie o con una endoscopia que te impide ver que el paciente tiene patología orgánica y entonces tiene solo funcional y entonces haría una no indicación. Jóvenes, me despido de ustedes porque hay que enlazar con el propio grupo, con el próximo grupo. Hoy no, no cerraré la sesión de ustedes, va a quedar abierta, pero ustedes sí se pueden ya estar yendo. Gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Todos, bye. Gracias. Nos vemos.